Hola, vamos a comenzar con este curso de segundo de bachillerato de química, empezando con el tema 1, que hablará sobre la estructura de la materia. Sobre este tema, vuestros conocimientos ya son bastante grandes, pero es conveniente que demos un pequeño repaso antes de seguir con el resto de partes de la asignatura. Vamos a comenzar hablando sobre los átomos. Todos vosotros tenéis una idea de los átomos que hemos estudiado en cursos anteriores. En esa idea que tenemos sobre los átomos, diremos que están formados o compuestos por otras partículas que son más pequeñas y que podríamos resumir en protones, neutrones y electrones. En realidad, creo que ya todos sabéis que estos protones y neutrones están a su vez compuestos por otras partículas que se llaman quarks y que solamente son los electrones las partículas elementales que vamos a estudiar en este curso. Partículas elementales quiere decir que no podemos subdividirlas en otras partículas más pequeñas, no como les pasa a los protones y a los neutrones, que como os digo, están formados por los quarks. Estos átomos se caracterizan por una serie de propiedades. Nosotros hoy vamos a estudiar el número atómico, que viene representado por la letra Z, y el número másico, que estará representado por la letra A, mayúsculas las dos. El número atómico es el número de protones que tiene el átomo, mientras que el número másico es la suma de los protones más los neutrones. Entonces, el número atómico será el número de protones de ese átomo, mientras que el número másico es la suma de los protones más neutrones, más los neutrones. Bien, os recuerdo que el número atómico es muy importante. ¿Y por qué es tan importante? Porque caracteriza a cada uno de los elementos de la tabla periódica. Es decir, que cada elemento en la tabla periódica tiene un número atómico diferente. Si encontramos dos átomos con el mismo número atómico, podemos decir que son el mismo elemento. Y si tienen números atómicos diferentes, significará que son elementos diferentes. Entonces, con estos dos números tenemos caracterizados los protones seguros y los neutrones sabríamos calcularlo. Por ejemplo, el carbono tiene de número atómico 6 y de número másico 12. Es decir, si su número atómico es 6, tendrá 6 protones. Si su número másico es 12, tenemos que hacer un pequeño cálculo, puesto que el número másico es la suma de los protones más los neutrones, que a veces se representan por una n mayúscula. Para calcular el número de neutrones tendré que restar el número másico menos el número atómico. Es decir, 12 menos 6 me darán 6 neutrones, que se representa a veces así, con una n y un cerillo. Normalmente los átomos que representamos son átomos neutros, y como suelen ser átomos neutros con carga neutra, eso significa que tendrán el mismo número de cargas positivas que de cargas negativas. Así que si este átomo de carbono
tiene 6 protones, deberá tener también 6 electrones. Con estos 3 números, el átomo de carbono quedaría caracterizado. Ya sabemos qué compone a ese átomo. Por cierto, aquí os he representado el átomo de carbono de esta forma. Que no se os olvide que siempre solemos representar con una X el símbolo del elemento en cuestión. Aquí abajo solemos poner el número atómico. Aquí arriba colocamos el número másico y aquí a la derecha ponemos la carga en el caso de que exista. En este caso, como es 0, no la he colocado. Bien. Seguimos. Para continuar, vamos a hablar sobre los iones. Un ion no es más que un átomo que no es neutro, sino que tiene una carga eléctrica. Es decir, aquí hemos dicho que había el mismo número de cargas positivas que negativas. En el caso de los iones, eso no se cumple. Tenemos dos tipos de iones, como ya todos conocéis. Por un lado están los cationes, que van a tener mayor número de protones que de electrones. Perdonadme, en vez de poner número de protones, vamos a poner Z. Mayor número de protones que de electrones. Por lo tanto, la carga de los cationes será positiva. Y tenemos también los aniones, que tendrán, al revés, mayor número de electrones que de protones, y cuya carga será negativa. Esto plantea algunas dudas en los cursos anteriores de secundaria y de primero de bachillerato. ¿Por qué? Porque perder electrones es hacerse más positivo, sería hacerse catión, y ganar electrones sería hacerse más negativo, convertirse en un anión. Ejemplos de cationes o de aniones serían el sodio, que si pierde un electrón se convierte en el catión sodio positivo, o el calcio, que se convierte en el catión 2 positivo. Mientras que los ejemplos de los aniones podrían ser el cloro, que se convierte en el ion cloruro, o el flúor, que se convierte en el ion fluoruro. Además de átomos neutros y de iones, podemos hablar también de otro tipo de átomos que son los isótopos. Os recuerdo que un isótopo es varios átomos que tienen el mismo número atómico, es decir, que son del mismo elemento químico, pero con distinto número de neutrones. Un ejemplo, un ejemplo clásico de estos isótopos son los isótopos del hidrógeno, que conocemos 3. Este de aquí, que llamamos protio. Este de aquí, que llamamos deuterio.
y este al que llamamos tritio. Si estudiamos un poco el balance de partículas que contienen, veremos que los tres tienen un protón. Lo voy a escribir aquí debajo. El proto tiene un protón, puesto que su Z vale 1. El deuterio también tiene un protón, puesto que su Z también vale 1. Y el tritio también tiene un protón, puesto que su Z vale 1. Esto no debe de sorprendernos porque son todos el mismo elemento. Y hemos dicho antes que todos aquellos átomos que tengan el mismo Z formarán parte del mismo elemento. Son todos hidrógenos. Digamos que son tipos de átomos de hidrógeno. Entonces, si Z es igual a A, significa que no tiene neutrones, 0 neutrones. En este caso, como 2 menos 1 es 1, este tiene un neutrón. Y este de aquí tendrá 2 neutrones para que con el protón sumen 3, el número másico. En cuanto a los electrones, puesto que seguimos hablando aquí de átomos neutros, cada uno de ellos tendrá un electrón. ¿En qué se diferencian entonces los tres átomos? En el número de neutrones que hay dentro del núcleo. Os recuerdo, por supuesto, que los protones y los neutrones están dentro del núcleo y los electrones están a su alrededor, como veremos más adelante. A veces, al mirar la tabla periódica, los alumnos preguntan por qué la masa atómica de algunos elementos, por ejemplo la del cloro, tiene decimales. Ellos dicen que si la masa de un protón es aproximadamente una UMA y la masa de un neutrón igual, deberían de dar cifras exactas. El problema es que no tienen en cuenta la existencia de los isótopos. Para poder obtener la masa atómica del hidrógeno tendremos que hacer una media ponderada entre las masas de los tres isótopos, teniendo en cuenta cuál es su abundancia relativa. Os explico. Aplicaremos entonces una fórmula muy sencilla para poder calcular la masa atómica del hidrógeno en general. Tomaremos la masa del isótopo 1, la dividiremos entre 100 y eso lo multiplicaremos por la abundancia del isótopo 1, que se expresa en tanto por ciento. A eso le sumaremos lo mismo para el isótopo 2. Masa del isótopo 2 entre 100 por la abundancia relativa del isótopo 2 en tanto por ciento. No os preocupéis porque todos estos datos, en el caso de que tengáis que hacer un problema de esto, os los darían en el problema. Y así hasta pues todos los isótopos que tenga ese átomo en concreto. En el caso del hidrógeno pues sería uno para el protio, uno para el deuterio y otro para el tritio. Ya haremos algún ejemplo. Otro elemento que tiene isótopos bastante conocidos es el carbono. Existe el carbono 12, existe el carbono 13 y existe el famosísimo carbono 14, que es el que se utiliza en la prueba o en los test que se hacen para saber la antigüedad de las muestras orgánicas que forman parte de los fósiles y demás. Eso lo estudiaremos en clase. Hoy vamos a terminar aquí la clase y seguiremos por aquí el próximo día. Muchas gracias y un saludo.